Algunos autores creen que el joven Farragut, que a la sazón contaría en 1768 con unos 12 años de edad, marchó a América formando parte de la anteriormente mencionada expedición de menorquines emigrantes, promocionada por el tal doctor inglés Chepers, y que de la Florida pasase 8 años más tarde a Norteamérica en 1776. Sin embargo, lo más probable es que no fuera así, ya que, según esta teoría, debería haber abandonado la isla de Menorca en ese preciso año, 1768, en clara contradicción con lo que el mismo Jorge dejó escrito en su Biblia. Y dejó aquella isla el 2 de abril de 1772. Creían, los que apoyaban esta teoría, que marchó en compañía de sus padres, mas a pesar de las reiteradas diligencias que llevaron a cabo don Rafael Oleo, primero, y don Francisco Hernández Sanz, después, nada lograron averiguar excepto que empezó su carrera militar en el norte de América cuando contaba 21 años de edad, en 1776, y este dato solo conseguido por constancia en la historia inglesa. Por otra parte, resulta muy difícil creer en el hecho de que emigrara aisladamente, con tan escasa edad, a sabiendas de los riesgos y peligros del viaje y del indómito territorio que encontraría allá, ya que, aún hoy en día, no se ha descubierto constancia documental de que sus padres viajaran con él. Sea como fuere, sin saber aún el cómo ni el por qué, sabemos por su escrito que llegó a esas tierras en marzo de 1776, con 21 años de edad. Él, en plena juventud, y el territorio colono, las 13 colonias, en plena declaración de independencia, con la consiguiente entrada en guerra contra Inglaterra. La Guerra de los 7 Años había consagrado la supremacía naval de Inglaterra, mas desde el momento en que ella obtuvo el triunfo se encontró frente a un nuevo y grave problema. La mayor parte de los colonos ingleses de América eran descendientes de familias expatriadas con motivo de persecuciones religiosas y que, por tanto, no sentían una gran estima hacia su madre patria. Si hasta entonces habían soportado la autoridad de Inglaterra era porque habían necesitado de su poder para apoyarles en sus reyertas con los colonos franceses del Canadá y la Luisiana y contra los españoles de la Florida. Pero al apoderarse Inglaterra de la Florida y el Canadá, e interrumpir las comunicaciones con la Luisiana, todo cambió, y aquella necesidad de apoyo desapareció. Inglaterra se encontró frente a un pueblo numeroso, enérgico, establecido sobre una tierra fecunda y convencido de que la presencia inglesa no era indispensable. La prohibición, por parte de Inglaterra, de que las 13 colonias comerciaran directamente con otras naciones, y el impuesto del timbre votado por el Parlamento británico en 1765, tasa que los colonos se negaron a pagar, constituyó el detonante que puso frente a frente el espíritu de la joven América contra el colonial espíritu de la Gran Bretaña. A este conflicto se sumó el del Té en 1773, dando origen a la Revolución de 1775 y a la evacuación de Boston por los ingleses en 1776. Durante el mismo año 1776, Inglaterra, con un ejército mercenario y su poderío naval, Precisamente, se da la extraña coincidencia de que es en la primavera del año 1776, la misma fecha en que dice Jorge Farragut llegar a América, en la que determinó el gobierno inglés reducir, por medio de una poderosa escuadra combinada, las colonias del sur de la Virginia a la obediencia, y apoderarse de la ciudad de Nueva York. El primer plan de los ingleses se estrelló miserablemente contra la vigilancia de los americanos, que derrotaron tan completamente a las fuerzas británicas junto al río del Cabo Fear que, fuera de las invasiones de las hordas indias, quedaron las colonias meridionales libres de ataques enemigos por el espacio de 2 años y medio. Teniendo en cuenta las buenas relaciones que los padres de Jorge, Antonio y Juana,
mantenían con las autoridades británicas de la isla de Menorca, hasta el punto de que el oficial inglés Byle había actuado como testigo de su boda en 1750, y dada la condición de marino del padre, recordemos que se dice que con patente inglesa de corso, y de los estudios realizados por el hijo, Jorge, dentro de la segunda dominación inglesa, entra en el campo de la hipótesis el que Jorge Ferragut, reclutado o enganchado, formara parte de la expedición de castigo enviada al río Cabo Fear por los ingleses. Y que después de la derrota, por circunstancias o ideales, expusiese su voluntad de pasar a engrosar las filas del ejército rebelde, siendo aceptado por su general, caso muy frecuente en este tipo de guerras en todos los... Jefferson, que representaba a la Virginia, presentó la Declaración de Independencia al Congreso americano el 28 de junio de 1776, y el 4 de julio quedó decidida la separación definitiva de Inglaterra. Es en este célebre documento, hablando del rey de Inglaterra, donde se dice: Ahora mismo envía acá numerosas huestes de mercenarios extranjeros para rematar la obra de muerte, de destrucción y tiranía, que empezó con actos de crueldad y de alevosía, que difícilmente encuentran semejantes en los tiempos más bárbaros de la humanidad, y que son indignos del jefe de una nación culta. Sin embargo, el único hecho documentado es que corría el mes de marzo de 1776 cuando Jorge Ferragut llegó al norte de América, y en ella hervía la revolución. Contaba entonces el muchacho con 21 años, escasamente, y algún impulso le obligó a hacer causa común con los continentales en su lucha por la libertad. Y lo cierto es que combatió al lado de los independentistas, contra los ingleses, por unos ideales que consideró suyos propios desde el principio, ya que hubo otros, americanos autóctonos, que continuaron fieles al gobierno británico, que rehusaron toda lucha en su contra, o bien que simplemente desertaron de las filas de su propio ejército. Es por esta misma causa que Piedrabuena dice que parece ser la realidad que peleó, precisamente desde un primer momento, a las órdenes directas de Washington, a quien se asegura que salvó la vida en la batalla de Cowpens. Mientras tanto, el gobierno francés como el español enviaban numerosos buques con voluntarios, fusiles, cañones, morteros y vestuario, al auxilio de las colonias unidas, a fin de proteger desde los primeros momentos, aunque en secreto, a los colonos americanos. También, en uno de estos navíos, muy bien podría haberse embarcado nuestro Jorge, en 1776, desde Barcelona, lugar donde lo sitúa el autor Florit Piedrabuena, en el intervalo de 1772 a 1776, tiempo igualmente apuntado por el mismo padre del almirante Farragut en su Biblia, llevado allí por su afán de aventura. En el mes de abril de 1777, un año después que Jorge Ferragut, el marqués de Lafayette también pasó a América en un buque armado a sus expensas, acompañado de una partida de nobles franceses, partidarios entusiastas de la joven república enemiga de Inglaterra. Entre los compañeros de Lafayette, y en otros barcos, se encontraban el alemán titulado barón de Kalb y el barón de Steuben, oficial prusiano. El Congreso nombraría a Lafayette jefe del Estado Mayor del general en jefe, George Washington.